Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Entonces damos inicio a la clase número 10 y última, que se llama Energía en circuitos y leyes de Maxwell. Entonces las dos principales ideas aquí son, uno, los circuitos de alguna manera pueden guardar o pueden entregar energía o pueden disipar energía. Y el número dos es que las cuatro leyes que hemos estado viendo durante el trimestre, dígase la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Ampère y la ley de Faraday, en realidad no son cuatro ecuaciones, cada una por su lado, separadas, sino que están relacionadas entre sí. De alguna manera, estas ecuaciones van a relacionar al campo eléctrico y al campo magnético, pero todavía no, porque hay una de esas cuatro ecuaciones que está incompleta, y eso Maxwell se dio cuenta que le faltaba un término, y lo descubrió por pura intuición, porque dijo, no puede ser esto, aquí hay una asimetría, tiene que haber un término. Imaginó una situación física en la cual tenía que... Y eso es lo que vamos a ver ahora, lo cual completa las cuatro ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué son importantes? Lo vamos a ver al final, pero fundamentalmente porque, primero, nos predicen la existencia de unas ondas electromagnéticas, nos entregan el valor de la velocidad con que se propagan en el vacío, tienen incorporada la conservación de la carga eléctrica y además son consistentes, o sea, forman parte de la teoría de la relatividad especial. Sí, cuando Einstein dijo, oye, el tiempo, el espacio son relativos, el campo eléctrico y el campo magnético ya estaban incorporadas en esta teoría. Así que, digamos, con la teoría de la relatividad, el electromagnetismo que hemos aprendido aquí sigue siendo válido. Por ejemplo, el hecho de que la velocidad de la luz sea un invariante, o sea, dos observadores en movimiento relativo hacen un experimento y miden exactamente el mismo valor. Entonces, la naturaleza nos entregó a nosotros un patrón para comparar todas las demás velocidades, porque ese patrón es absoluto. Entonces nosotros ahora todas las velocidades podríamos expresarlas en lugar de kilómetros por hora en un porcentaje de la velocidad de la luz. Obviamente para la vida cotidiana nuestra no tiene mucho sentido, porque la velocidad de la luz es muy grande. Pero cuando ya hablamos de... Chuta, están penando. Cuando ya hablamos de cosas como de partículas aceleradas en aceleradores, como el del CERN, por ejemplo, o cuando hablamos de rayos cósmicos que llegan a la atmósfera de la Tierra desde lugares muy distantes con enormes velocidades. Entonces uno dice, oye, la velocidad de este pión, partícula pi, ¿cierto? Es 0,98 de la velocidad de la luz. Estamos hablando de velocidades grandes. Y ahí ya no puedo usar las leyes de Newton. Pero las leyes de Maxwell sí. Esas siguen siendo válidas. Así que veamos rápidamente. Hay 6 cosas que tenemos que discutir hoy día, así que esta va a ser una clase intensa. En primer lugar, vamos a describir al capacitor, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Pero vamos a introducir otro elemento de circuito que es el inductor, que no es otra cosa que una bobina. El inductor también es un elemento de circuito y también juega el rol dentro de los circuitos, y es otro de los 3 elementos de circuito que son pasivos, o sea, responden, pero ellos no hacen cosas por sí mismos, como el diodo que de repente decide si pasa o no pasa, cosas así. O sea, hasta aquí llega el electromagnetismo clásico, y de ahí para allá los demás componentes de los circuitos son componentes electrónicos, como los antiguos tubos, los transistores y los microchips, que en realidad son concentraciones de transistores muy, muy chiquititos. Ahora, vamos a ver, nosotros vimos que en un capacitor uno podía almacenar energía, y vimos incluso cuánta energía era, ¿cierto? Un medio CV cuadrado, etcétera, o un medio QB, ¿se acuerdan? Calculamos eso, y reemplazando las expresiones para la capacitancia de un condensador de placas planas y las expresiones para el potencial, llegamos a decir que la energía en realidad se encontraba no en las placas, sino que en el espacio entre las placas. Y por lo tanto, si nosotros esa energía la dividíamos ahora por el volumen donde existe campo eléctrico, había una densidad volumétrica de energía eléctrica. Bueno, el inductor
hace algo parecido, pero con el campo magnético, porque una bobina con corriente genera un campo magnético. Y vamos a demostrar que dentro de una bobina con corriente también hay energía guardada, que viene de dónde? Para poder hacer partir esa bobina, alguna FEM tuvo que empezar a hacer trabajo y ese trabajo quedó almacenado ahí. Mientras esté la corriente andando, tenemos energía, ¿sí? Y si después queremos cortar la corriente, esa energía se va a oponer, va a crear una FEM contraria. Así que, pero lo que vamos a ver es que en la presencia de estos dos elementos de circuito, más la resistencia que siempre está, porque yo pongo cable y los cables al final tienen resistencia, entonces hay un comportamiento en el tiempo. Ahora, ¿cómo varía la corriente cuando yo prendo un circuito resistencia inductor? ¿O cómo varía la carga en un capacitor cuando yo prendo el circuito y tiene resistencia? ¿Cómo cambia la carga? Porque obviamente un capacitor no pasa de carga cero a carga total en cero tiempo. Y lo mismo, si usted prende la luz, tampoco se prende tac, tac, y se prende así. Eso es imposible, porque hay una discontinuidad y eso implica una derivada infinita. Entonces vamos a ver que tienen un comportamiento en el tiempo. Vamos a identificar las expresiones para la energía almacenada en un capacitor y en un inductor y vamos a reconocer entonces que tanto el campo eléctrico como el campo magnético pueden almacenar energía y dando las expresiones para la densidad de energía eléctrica. Estas cosas las vamos a hacer para estos casos muy simples de un capacitor con un campo eléctrico y una bobina. Pero estas expresiones, las que están aquí en esta parte donde dice la densidad de energía, en realidad son válidas para cualquier región del espacio donde haya un campo eléctrico o un campo magnético. O sea, uno puede estar en el vacío entre dos planetas, digamos, y si ahí hay campo eléctrico y campo magnético, hay energía en la forma de esos campos eléctricos y yo la puedo capturar. Por eso es que las antenas pueden funcionar. Una antena funciona porque llega una onda electromagnética y le transfiere energía que hace mover los electrones y finalmente eso hace una corriente. Aquí vamos a hacer otra cosa más interesante todavía. Supongamos que por un momento podemos prescindir de la resistencia de un circuito y tenemos un inductor y un capacitor que está inicialmente cargado y los conectamos. ¿Qué va a pasar ahora? Por un lado, el capacitor tiene un campo eléctrico, pero si no está todavía conectado, el inductor no tiene nada adentro. Y entonces al conectarlo va a ocurrir un fenómeno ahí que lo vamos a descubrir. Y finalmente vamos a enunciar las leyes de Maxwell describiendo cada término y aquí vamos a introducir entonces este término que descubrió Maxwell a través de mirar las ecuaciones y ver qué le faltaba. ¿Okay? Bueno, este es un típico circuito de un inductor, así que se llama un circuito R porque tiene resistencia y L, que voy a explicar ahora qué es lo que es L, es una propiedad de la bobina que describe cómo interactúa la bobina con el circuito. Yo voy a conectar eso. Si no estuviera el L, esta cosa como que partiría instantáneamente, pero es que todos los circuitos tienen un L. L se llama autoinductancia. Ya la palabra inducir, ustedes dicen que de alguna manera se va a inducir ahí una FEM en este elemento de circuito, pero es autoinducido. Vamos a explicar en qué consiste eso. El T de arriba es tiempo, ¿cierto? El T de arriba es tiempo. Entonces en T igual 0, vamos a conectar eso. Tengo una FEM, una resistencia y aquí tengo una bobina. ¿Cómo se comporta eso? ¿Qué es lo que hace? Entonces, bueno, las leyes de Kirchhoff siguen siendo válidas. Si yo conecto eso y recorro este circuito, puedo sumar todas las subidas y bajadas de potencial y si vuelvo al punto de partida me tiene que dar 0. Okay. Vamos a hablar de lo que es la autoinductancia. Supongamos ustedes que tenemos una bobina, justo donde está pegando el sol ahí, donde está circulando una corriente por ahora constante. Este problema ya lo estudiamos nosotros y dijimos, mira, en realidad esta bobina va a generar un campo magnético, ¿cierto? El campo magnético está principalmente en el interior de la bobina y afuera es aproximadamente 0. Y de hecho, el modelo que nosotros tomamos, o sea, eso que está ahí, nosotros lo tomamos como si esta es la bobina y tiene un montón de vueltas. ¿Cuál era el parámetro con el cual
caracterizábamos a una bobina? Bueno, si esto tiene en total n vueltas y mide un largo L, voy a usar L minúscula para el largo para no confundirlo con ese otro L, entonces el número de vueltas, el número total de vueltas dividido por el largo, que por ejemplo son 1000 vueltas dividido por 10 centímetros, son 1000 dividido por 10, ese es el número de vueltas por unidad de longitud y se llama n minúscula, ¿ok? Sería el número total de vueltas, voy a poner aquí total para que ustedes se acuerden, está dividido por el largo L minúscula, que es el largo, qué sé yo, de centímetros, metros, lo que sea. Admitir, ya, admitido. El modelo nuestro era que el campo estaba principal, si la corriente va así para allá, ¿no? Aquí entra la corriente y entonces era principalmente que el campo estaba aquí adentro, era uniforme, y afuera el campo magnético era aproximadamente cero, lo que estaba puesto aquí arriba. En el interior de la bobina, el campo es mu sub 0 por n por i, donde n minúscula es el número de vueltas, pero dividido por el largo de la bobina. No sé si eso quedó claro. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo hicimos con la ley de Ampère, lo hice ayer, de hecho. ¿Sí? Entonces, afuera el campo lo vamos a considerar aproximadamente cero, porque realmente el campo de verdad está dentro de la bobina. Afuera, las líneas de esas líneas de campo que se curvan, se van a curvar, y se van a curvar por un espacio muy grande, y por lo tanto las líneas están muy separadas, lo cual indica que el campo afuera es muy débil, y la principal campo está quedando. Ahí hay dibujadas solo 3 líneas. Entonces la bobina es un elemento que crea un campo magnético aproximadamente uniforme, que significa que tiene más o menos el mismo valor en todos los puntos dentro de la bobina, que está confinado principalmente en su interior. Sabemos que no es cierto, porque hay campo afuera, pero ese lo vamos a despreciar porque es muy pequeño. ¿Estamos? Ahora viene lo bueno. Imaginen que ustedes son, no se alcanza a ver bien ahí, imaginen que ustedes son la espira, la vuelta que está de color rojo, no sé si la pueden ver, está justo pegando el sol ahí. Esta espira. Usted está parado ahí. ¿Está bien? Y por lo tanto, a través de esta espira está pasando un flujo magnético, ¿se dan cuenta? Mientras ese flujo magnético sea constante, maní. Pero ¿qué pasa ahora? Aquí está, a ver, el flujo magnético que, digamos, atraviesa a través de esta espira roja, es simplemente el área de la espira, ¿cierto? El área, igual que en el flujo del agua, ¿se acuerdan? El área del elemento de control multiplicado por el campo magnético. Así que es A mu sub 0 n minúscula, que es el número de vueltas por unidad de longitud, y la corriente. Si la corriente es constante, todo lo demás también sigue constante. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué ocurre en la espira roja si la corriente comienza a cambiar con el tiempo? Si quieren, discútanlo entre ustedes un poco. Supongamos que yo aquí le aumento, digamos, el voltaje y empieza a circular más corriente. ¿Qué le va a pasar a la espira roja? La espira roja está atravesada por un flujo. Pero el flujo que la está atravesando está ahora cambiando. ¿Qué pasa cuando el flujo magnético cambia en una espira? Todos los experimentos que hicimos en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando a una espira, cómo le cambiábamos el flujo? Le acercábamos un imán, ¿se acuerdan? Ya, esto es equivalente, porque le estoy aumentando la corriente, por lo tanto el campo magnético está cambiando, por lo tanto está cambiando el flujo magnético. Pero ¿qué pasa cuando yo le cambio el flujo magnético a una espira? ¿Qué es lo que hace la espira? La espira no es de gobierno, es de oposición, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hace una espira cuando le quieren cambiar el flujo magnético? Se opone. No es resistencia, no tiene resistencia. Se opone al cambio del flujo. Por ejemplo, supongamos que esa corriente estuviera aumentando. Está así, ¿no es cierto? Está aumentando, entonces está aumentando el flujo magnético hacia la izquierda. ¿Qué es lo que haría la espira entonces? ¿Cómo se opone? ¿Creando qué cosa? Esta es la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la FEM inducida es menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético. Eso lo vimos en la clase pasada. Lo voy a escribir acá en la pizarra, pero para lo que está en la casa, lo que estoy escribiendo es, perdón, no es una fuerza, es una FEM.
una FEM. Es como que pusieron una pila al revés del cambio. ¿Okay? Esta FEM se llama inducida, así que es FEM-IN. ¿Ya? No se preocupen en la casa porque después va a aparecer la ecuación. Y eso es menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. En otras palabras, el hecho de que cambie la corriente cambia el campo magnético, por lo tanto cambia el flujo magnético que está atravesando esa espira de color rojo. Si el flujo está aumentando, la espira va a decir, no, un momentito, no me gusta que me aumenten el flujo. Por lo tanto va a crear una FEM. ¿Para dónde? Bueno, no así ciertamente, porque ahí estaría reforzando. Voy a crear una FEM para el otro lado. Eso es equivalente a colocar ahí una batería, pero para el otro lado. ¿Ok? ¿Estamos? Y eso pasa en la espira roja. O sea, voy a repetir. Mientras la corriente sea constante, a la espira roja no le pasa nada. De repente le empiezan a aumentar la corriente. Por lo tanto, empieza a aumentar el campo magnético. Si aumenta el campo magnético, el flujo que atraviesa la espira roja empieza a aumentar. Y la espira roja no le gusta para nada eso. Dice, no, yo me opongo. Voy a crear una FEM para el otro lado. De manera que se oponga al crecimiento del flujo. Entonces, si creara una FEM así, estaría reforzando al campo magnético. Entonces tiene que crear una FEM para el otro lado. Es como que yo aquí pusiera una pila para allá. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Bueno, ¿y por qué solamente en la espira roja? ¿Y las demás espiras no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiene de raro la espira? ¿Qué tiene de especial la espira roja? Ah, yo la puse en el centro para ver si picaban. Pero resulta que aquí, en esta espira, está pasando lo mismo. Si la corriente está aumentando el flujo y por lo tanto se va a crear una FEM aquí, 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 aquí. En todas las vueltas va a crear una FEM opuesta. ¿Está bien? Voy a repetir. El hecho que yo haya puesto la espira aquí no significa que esté en el centro, porque aquí hay 1, 2, 3 vueltas, aquí hay 2, pero podrían ser 3.000 para acá y 2.000 para allá, porque no tiene ninguna importancia dónde está la espira. Lo único que importa es que la espira roja, al aumentar la corriente, está aumentando el flujo magnético. Y la espira roja se opone. ¿Cómo se opone? Creando una FEM al revés, o sea, que se oponga al crecimiento. Bueno, si la corriente estuviera disminuyendo, ¿qué pasaría si la corriente aquí empieza a disminuir? La espira roja se opone a la disminución. Y en ese caso, ¿qué es lo que haría la espira? Claro, tratar de reforzar el campo magnético que crearía en la misma dirección. Esa es la ley de Lenz. Pero lo que sigue a continuación es importante, porque lo que le pasa a la espira roja le pasa a todas las demás, y todas estas espiras están conectadas entre sí en serie. Es como tener un montón de baterías en serie. Entonces, si hay cambio en la corriente, va a ocurrir lo siguiente. Ahí está. Si cambia la corriente, también cambia el campo magnético, ¿cierto? Y por lo tanto cambia el flujo magnético en la espira roja. Estamos devolviéndonos un poquito lo que acabamos de hablar, ¿cierto? En la espira roja, veamos primero una sola espira, se inducirá una FEM que se opone al cambio. Y eso es menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético. Pero el flujo magnético ya lo habíamos calculado, era el área por mu sub 0 por n, y lo único que me queda derivable ahí es la corriente, porque el área es constante, mu sub 0 es constante, el n es constante, y lo único que está cambiando es la corriente, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros vemos a la bobina como un elemento de circuito, la variable que puede cambiar es la corriente. No puede cambiar el mu sub 0, el área tampoco, porque está fija, digamos, y el n menos, porque son el embobinado de la bobina. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que si cambia la corriente, en la espira roja se va a generar una FEM, una especie de pila, y este signo menos lo que nos está diciendo es que se opone al cambio en el flujo magnético. Si está aumentando, va a tratar de... Si está aumentando el flujo para allá, entonces va a crear un flujo así. Si está disminuyendo, va a crear un flujo así para reforzarlo y para que no disminuya. ¿Estamos? Eso es la pura espira roja. ¿Está esperando alguien? Ya, entonces, en la casa, ¿alguna pregunta? Todo bien, profe. Ya. Cualquier pregunta me avisan. Ya. Vamos a la siguiente. Pero, y aquí viene lo bueno. A ver.
no quería preguntar qué era la N minúscula. La regla dice N total, que son las vueltas, y abajo debe ser el largo. Este es el largo. Entonces, este es el número de vueltas por largo de bobina. Si la bobina tiene 1 metro, entonces sería 1000 vueltas por 1 metro, 1000 vueltas por metro. Aquí ese es el N minúscula que tenemos ahí. Bueno, y ahora veamos qué es lo que pasa en las demás bobinas. Exactamente lo mismo ocurre en cada una de las demás espiras de la bobina. Cada espira de la bobina va a generar su propia FEM. ¿Estamos? Por lo tanto, esta FEM, con el signo menos que está afuera, es para una bobina. Yo tengo que multiplicar ahora por el N mayúscula, por el número total de bobinas. Pero el número total de bobinas es el largo multiplicado por el N minúscula. Entonces, por eso que yo aquí he agregado este N minúscula por L, que no es otra cosa que el número total de vueltas que tiene la bobina. ¿Estamos? ¿Y por qué las estoy sumando? Porque cada bobina está conectada a continuación de la siguiente. Entonces, estas son FEM que están en serie. Como cuando ustedes colocan 2 pilas, ponen positivo, negativo, están conectados para el mismo lado. No la van a poner al revés porque entonces se van a hacer cortocircuitar las pilas y se le va a rentar la linterna o lo que sea. ¿Ok? Entonces, la FEM, fíjense, ahora se llama autoinducida porque la bobina se autoinduce una FEM que se opone a los cambios en la corriente. Está dada por este factor NL que está aquí, que no es otra cosa que el número total de vueltas, y por este factor que con el signo menos me da la FEM de una bobina. Así que finalmente me queda menos mu sub 0 n cuadrado, porque aparece 2 veces, el área de la sección transversal de la bobina y el largo, multiplicado por la derivada de I de t. Lo único que puede variar aquí es la corriente, porque las demás cosas están fijas. Ya tengo la bobina, tiene el número de vueltas por una, está construida así, ¿no es cierto? El área no la puedo cambiar, el largo tampoco. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta de una cosa, pero aquí apareció A por L. El área de la sección transversal por el largo de la bobina. ¿Qué podría ser eso? Tengo la sección transversal, la multiplico por el largo. El volumen donde hay campo magnético, porque afuera no hay campo magnético, digamos, despreciable. Entonces ese es el volumen, y eso es importante porque después lo vamos a usar, así que acuérdense de eso. Entonces, a todo este factor que aparece aquí, que finalmente es un factor que depende de puras cosas geométricas, el largo de la bobina, el área de la sección transversal, cuántas vueltas tiene por cada metro, y el mu sub 0, que es una característica del espacio. Entonces, esa cosa la vamos a llamar la autoinductancia de la bobina. Y vamos a usar, se nos acabaron las letras, perdonen, pero la L mayúscula. ¿Okay? La razón para llamarle L mayúscula a eso es que se acabaron las letras ya. No le puedo llamar A, B, C, a L. Entonces, el factor mu sub 0, n cuadrado, A por L, se llama la autoinductancia de la bobina, y aquí le hemos dado entonces el nombre de L mayúscula, y ahora yo puedo escribir una versión, desgraciadamente aquí como que a ver, me voy a salir del modo presentación para ver si se ve mejor ahí. Aquí. Y aquí lo que tenemos es ni más ni menos que la ley de Faraday, excepto que ahora es una FEM autoinducida. No está inducida por un imán que le vaya a mover o algo de afuera. La propia bobina se autoinduce una FEM, se opone a los cambios, pero no se opone creando una resistencia eléctrica, porque eso sería disipar. Se opone creando una FEM, o sea, de alguna manera, o tratando de mantener la corriente que hay si está disminuyendo, o tratando de que no aumente si que está aumentando, ¿sí? Oponiéndose al cambio. Y esto es como una versión, entonces, especial de la ley de Faraday para cuando nosotros tenemos una bobina que es un elemento de un circuito. Entonces, cuando tenemos un elemento de un circuito, yo puedo considerar que en ese elemento de circuito hay una FEM que es menos L por la derivada de I con respecto al tiempo. Si la corriente es constante, no hay un problema, esto vale 0, y la bobina es como si fuera un puro pedazo de alambre, ¿no? Por lo tanto, la corriente pasa por ahí, no le pasa nada. Pero si la corriente está variando, esta FEM se va a oponer a los cambios de la corriente. Por ejemplo, si ustedes recién prendieron el circuito y la corriente no se va a establecer de 0 al valor límite instantáneamente.
porque esto se le va a impedir. Va a decir, momentito, está creciendo, no quiero que crezca, me opongo. Entonces, en vez de crecer así, va a crecer gradualmente. ¿Ok? Al revés, si yo tengo prendida la ampolleta, digamos, y corto la corriente, no es que la cosa se vaya a pasar de corriente a corriente cero instantáneamente, porque eso sería una violación de las leyes de la física. Algo que ocurre en un instante cero es instantáneo, eso infinito no puede ser. Entonces, esta cosa va a tratar de mantener la corriente. No lo va a lograr finalmente, pero la corriente en lugar de ser de un valor y pasar a cero bruscamente, va a pasar en forma gradual. Lo vamos a ver dentro de poco. ¿Quedó claro entonces qué es lo que es la autoinductancia? De aquí para adelante nos podemos olvidar un poco, bueno, sí, no tanto todavía, pero todos estos factores geométricos están comprendidos, metidos en este L, y si ustedes van a comprar una resistencia, entonces tiene ahí cuántos ohms y tiene una rayita de colores y todo un código. Y si van a comprar un condensador, tiene cuántos microfarads, qué sé yo, tanto, y si van a comprar un inductor, le va a decir, bueno, tiene tal es su L, autoinductancia, y se mide en una unidad extraña, porque aquí tiene que tener voltios, aquí tiene amperios y aquí segundos. Así que si yo despejo esto sería voltios por segundos dividido por amperios. Esa unidad se llama Henry, pero no le vamos a dar mucho color. Es la unidad MKS de la autoinductancia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Quedó claro entonces que una bobina actúa como un elemento que se opone a los cambios de la corriente en un circuito? Eso es todo. Y eso lo hace generando una FEM, parecida a una batería, pero es una batería extraña porque depende de la derivada. Y esta derivada no tiene por qué ser constante, ¿cierto? Supongamos que la corriente está variando en forma de la función seno omega t. Bueno, esta cosa va a variar como la derivada del seno coseno, sí que va a variar como el coseno. De alguna manera es como tener una batería variable ahí metida en el circuito. Ok. Aquí tienen ustedes entonces dos circuitos. El primero es el que ya vimos, tiene un capacitor aquí. Y en t igual 0 lo vamos a conectar. Y el segundo que tenemos acá es un circuito LRL. Este se llama RC porque tiene resistencia y capacitancia. Y este se llama RL porque tiene resistencia y autoinductancia. ¿Estamos? Claro. Yo les voy a dar, si yo hago el recorrido que hacemos usualmente durante con la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Si yo parto, por ejemplo, de aquí, de este punto, donde está el potencial más bajo, en este recorrido no pasa nada porque estos cables ya está conectado, ¿no es cierto? O sea, lo conectamos aquí en cero y el capacitor se empieza a cargar y llegamos hasta aquí. Cuando cruzamos nosotros la batería, el potencial eléctrico va a aumentar en un factor de épsilon. Este épsilon sí es fijo, porque está dado por la batería, son 1,5 volts, son 12 volts, lo que sea. ¿Sí? Así que el potencial de aquí a acá se pega un salto, una subida de épsilon. ¿Okay? Ahora, no se olviden que esto es un modelo simplificado de la situación, porque en realidad esta FEM es un campo eléctrico que está repartido en todo el circuito, ¿okay? Incluso pasando por aquí entre medio. ¿Vamos? Pero nosotros, para simplificar la cosa, vamos a decir, mira, en realidad vamos a considerar que toda la subida de potencial debido a la FEM se produce ahí. ¿Estamos? Si seguimos para acá, llegamos aquí a, cuando cruzamos la resistencia, está pasando corriente hacia la derecha, ¿qué hace la resistencia? Disipa energía. Por lo tanto, el voltaje aquí baja. Entonces aquí tenemos que poner menos la corriente por la resistencia. ¿Está bien? Y cuando llegamos aquí, como ya tienes poco de carga positiva y negativa, y el campo eléctrico va para allá, aquí también el potencial baja. ¿Y cuánto baja? Bueno, Q partido por C. O sea, aquí está, entonces, el recorrido de la ley de Kirchhoff. Partimos de acá, de C, aquí sube épsilon, baja I por R, ¿cierto? Y aquí baja Q partido por C. Ahí está la ecuación que describe, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Pregunta? Las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff. Partimos de C. Bueno, es que en realidad, mira, toda esta rama que está aquí va a estar siempre al mismo potencial porque estos conductores no tienen resistencia.
Entonces da lo mismo C, partimos aquí, damos la vuelta. Aquí se pega el primer salto. Igual que aquí, todos estos conductores no tienen resistencia, así que no pasa nada. Pero cuando estamos de A a B, ahí el voltaje se pega una bajada de I por R. Y como pasamos de aquí a acá, como aquí ya hay carga positiva a la izquierda y negativa a la derecha, el campo hacia la derecha, por lo tanto el potencial se pega a la otra bajada. Y cuando volvemos a C, bueno, tenemos que volver a donde mismo. O sea, si yo voy al monte, ¿cómo se llama? Al Cerro de la Campana, entonces subo por un camino y después por el otro camino bajo un poco y después bajo un poco y llego al punto de partida, tengo que tener la misma altura. ¿Sí? Mismo nivel. Volvemos al mismo nivel. Ya, pregunta. No, no, porque el compañero que el parte de ciencia desde C, yo le preguntaba qué dirección se entrega. ¿Cómo yo sé que la dirección va a partir? Buena pregunta. En realidad usted puede partir para donde quiera. Pero entonces va a tener que tener más cuidado con los signos. Porque si yo, por ejemplo, parto de aquí y me voy para allá, entonces aquí baja el potencial. Entonces menos epsilon, y cuando pase por aquí sube, y aquí sube. Pero eso es ir contra natura. Eso no, no es muy presentable, digamos. O sea, escojan siempre el sentido más lógico. El lógico es que aquí sube, digamos, el potencial, y aquí baja, y aquí baja. Entonces uno lo hace así. Entonces no hay problema si usted elige el otro sentido, pero tiene que tener cuidado con los signos ahora, porque son subidas o son bajadas de potencial. O sea, digamos, si... Sí, porque volvimos al punto de partida. No, estos términos, a ver, buena pregunta. Estos términos, ¿qué unidades tienen todos ellos? ¿Ah? Esto está en voltios, claramente. Por lo tanto, esto también tiene que estar en voltios. Y esto también tiene que estar en voltios, porque son todos caídas de potencial. Ahora, obviamente que aquí, al conectar esto, va a haber una corriente, pero tengan cuidado, que la corriente llega hasta aquí y no salta a la otra placa. No puede saltar a la otra placa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la corriente cuando llega aquí? Se empieza a acumular la carga aquí, pues. Claro, y aquí se empieza a acumular carga negativa. ¿Hasta cuándo puede ocurrir eso? Hasta que esta diferencia potencial se iguale con eso, y ahí vamos a tener de nuevo el circuito. Y de ahí, cuando ya este condensador esté cargado al máximo, con la pila que tenemos, va a estar cargado a 1,5 voltios, digamos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo ya puedo cortar estos dos puntos, me llevo el condensador y tengo un condensador cargado, porque no tiene ninguna salida a la carga y ahí se quedó. Una carga positiva de un lado y una carga negativa ahora. Sí. Vamos para allá. Lo que pasa es que cuando yo quería mostrar estos que son simples, pues ya se empieza a mezclar Cs y Ls y cosas así. Vamos a ver, en realidad lo que vamos a ver es uno que tenga L y C. Al final, un ratito más, ¿ok? Pero ya meterle R es meterse la corriente amortiguada y qué sé yo. Y también podría ponerle aquí, por ejemplo, un potencial oscilatorio, por ejemplo. En vez de conectar aquí una pila, enchufarlo a los 220 que está oscilando con 50 ciclos y ver, digamos, o incluso puedo cambiar la frecuencia y ver si hay una frecuencia resonante, etcétera, etcétera. Puedo hacer muchas cosas con esto. ¿Sí? Las radios funcionaban así, digamos. Tenían un circuito como esto, cuando recibían la onda electromagnética, aquí uno podía variar esta capacidad hasta encontrar la emisora que usted quería. ¿Sí? Más o menos. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Ahora, pregunta. Este parece una ecuación muy inocente, ¿cierto? Llegar y calcular. Pero recuerden que esto está ocurriendo mientras, después que yo conecté acá, a lo largo de que pasa el tiempo. Entonces, ¿qué puedo despejar acá? Cuidado. Esta no es una ecuación común y corriente, es una ecuación de otro tipo. No es una ecuación algebraica porque U es una variable en el tiempo e I también es una variable en el tiempo. ¿Y cómo puedo yo resolver esa ecuación? Si aquí tengo dos variables, tengo U, tengo I. Esta es constante. Las únicas cosas constantes ahí son la FEM de la batería, la resistencia y la capacitancia del capacitor. Pero la corriente está cambiando, porque yo acabo de conectar y está aumentando la corriente. Y la carga también está cambiando. ¿Pero hay alguna relación entre estas dos cosas?
¿Sí? ¿Hay alguna relación entre la carga que hay aquí y la corriente que está llegando? ¿Por qué se está cargando el condensador? Porque está llegando corriente que no tiene para dónde ir. Así que si yo esto es equivalente a echar agua por una manguera y aquí lo que tengo es un estanque, se está acumulando agua. Pero aquí lo que se está acumulando es separación de carga. Aquí se está acumulando carga positiva, al otro lado carga negativa. ¿No? Pero entonces, I no es una constante, es una variable en el tiempo, y Q también. ¿Cuál es la relación? Ustedes se la saben, pero se les olvidó ya. Cuando nosotros definimos la corriente, dijimos que era ¿qué cosa? ¿Qué unidades tiene la corriente? Amperios. ¿Y cuánto vale un amperio? Un coulombio partido por un segundo, ¿sí? Así que la corriente es Q partido por T. Pero esta corriente no es constante. Y si no es constante, no puedo decir que es Q partido por T, ¿no? ¿Qué digo en vez de eso? Una, no integral, la derivada, exactamente. Una corriente, la corriente en ese circuito, es igual a la derivada de Q en dt. Esto lo que estoy diciendo aquí es que la carga se conserva, porque la carga por unidad de tiempo que está llegando aquí se está transformando la carga que está llegando se está almacenando aquí. Entonces, aquí pasa algo extraño, porque si yo digo, bueno, pero esta carga es de I de T. Aquí va a haber una derivada de la corriente, va a ser de Q de T, ¿cierto? Si tengo E menos R por dQ de T menos Q partido por C. ¿Y qué tipo de ecuación? Es una ecuación donde aparece una variable, la carga, y otra variable que es su derivada. ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? Una ecuación diferencial, ordinaria. O sea, ordinaria porque tiene una sola variable, digamos, no tiene. Es muy simple de resolver. ¿Cuál es la técnica que ustedes conocen para resolver una ecuación ordinaria como esa? Oye, ordinario el nombre, podría haberse llamado de otra manera, ¿cierto? ¿Cuál es el método que conocen para resolver esta ecuación? Bueno, voy a avanzar un poco, pero antes de avanzar, acá ocurre algo similar. O sea, yo conecto acá el interruptor en T igual 0, lo cierro, y empieza a circular corriente. Pero no puede establecerse de inmediato la corriente epsilon sobre R porque está esta cosa aquí, que es como una batería. Si la corriente está aumentando, esto se va a oponer al aumento en la corriente. Pero no es una resistencia, sino que es como que hubiera una pila, pero que está puesta en contra. Pero es una pila variable, porque va a depender de I en dt. Entonces aquí recorremos el circuito de la misma manera. Aquí, en este punto, partamos de acá, ¿no es cierto? Aquí no pasa nada. Cuando paso aquí, aumenta en epsilon. ¿Está bien? Cuando paso aquí, disminuye en IR. Pero cuando paso de aquí a acá, hay una FEM, que es menos L por dI en dt. Como dI en dt como la corriente está aumentando, esta derivada es positiva, ¿cierto? Está aumentando la corriente, por lo tanto este término es negativo. Y estas tres cosas sumadas dan cero. Ahora aquí es evidente que tenemos una ecuación extraña, que no es algebraica, porque tengo una y tengo una derivada de la variable con respecto al tiempo. Entonces es una ecuación diferencial muy similar a la que aparece acá. Las dos se resuelven de la misma manera. Yo les voy a pedir que resuelvan esa en el taller para que vean más o menos cómo se hace. ¿Okay? Se pueden saltar el álgebra, pero más o menos el método, aquí por ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, primero que nada este término lo paso para el lado de acá. Como me queda de I en dt, entonces ahora yo separo las variables. Aquí me queda de I y divido por dt. Entonces agarro todo el resto que quedó acá, lo paso dividiendo y este dt lo paso para allá multiplicando. Y me queda dt a un lado y me queda acá de I partido por una cosa con la corriente aquí abajo y eso lo puedo integrar. Y ustedes ya se están dando cuenta que lo que me va a dar es un logaritmo natural a este lado y un tiempo al otro lado. Y usando la función exponencial yo puedo decir entonces que, bueno, lo vamos a ver al tiro porque como no vamos a resolver esto en detalle. Pero se dan cuenta ustedes que estos dos elementos del circuito, por un lado el capacitor y el otro lado el inductor, se meten en el circuito, intervienen, de alguna manera modificando la forma en que la corriente y la carga varían en función del tiempo. Esa es la cuestión. Y que dan origen a una ecuación
diferencial muy simple, ordinario. A ver, veamos qué viene a continuación. Ahí está el resultado. Si ustedes hacen esas integrales, van a llegar a que la carga en el condensador en función del tiempo es C por E. Fíjense que C por E es justamente una carga, porque la capacitancia es una carga partida por un potencial, ¿cierto? Así que si yo multiplico aquí C por E, aquí me queda una carga. Pero está multiplicado, la función exponencial aparece como 1 menos E elevado a la menos T partido por una constante que se llama tau sub C. Y tau sub C no es otra cosa que el producto de RC. Aunque ustedes encuentren difícil de creer, pero R, una resistencia por una capacitancia, tiene que ser un tiempo. Porque aquí me aparece T partido por tau sub C. Entonces fue arreglado para que se vea bonito. O sea, recuerden ustedes que una función trascendental como es la exponencial tiene un argumento que tiene que ser sin dimensiones, así que no puede quedar e a la menos t. Tiene que ser e a la menos t por alguna constante, y la constante es 1 partido por otro tiempo, que se llama tau sub c, y uno lo puede regular cambiando la resistencia y la capacitancia de mi elemento circuito, ¿no? Entonces, esta función es 1, sería esto, ¿no es cierto? Que sería por c por e, por supuesto, menos la exponencial. La exponencial sería así, ¿se dan cuenta? La exponencial sería una curva que parte aquí en Q igual C por E y baja exponencialmente hasta llegar a 0 en tiempo infinito. Pero como es 1 menos eso, entonces esta es la curva que describe cómo se carga un condensador a medida que pasa el tiempo. Por supuesto que el modelo dice que el condensador nunca va a estar cargado, porque esto llega a 1 solamente en el infinito, ¿okay? Pero si la diferencia es del 1%, yo ya considero que el condensador está cargado. No tiene mucha importancia. Como las dos ecuaciones tienen exactamente la misma estructura matemática, entonces la otra solución también es muy simple. La corriente es E partido por R. Es evidente que este E partido por R es una corriente. ¿Estamos claros? Porque aquí tengo voltio y tengo ohm. Aquí sí que esto son amperios. Y resulta que el factor es exactamente el mismo. 1 menos el exponencial de menos t partido por tau sub L. Tau sub L es otra constante de tiempo, que es simplemente la autoinductancia dividido por la resistencia. Ahí tengo entonces separados los dos circuitos más simples. Un circuito, este sería un circuito RC, resistencia capacitancia, y este sería un RL, resistencia e autoinductancia, ¿sí? O inductor. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Yo les voy a pedir, como digo, que lleguen a esta relación de aquí, porque la de acá es el mismo, digamos, exactamente la misma mecánica. Y lo que hay es una integral donde hay que, por supuesto, hacer algún cambio de variables, ver los signos, todo eso, pero es una integral muy simple. En el lado del tiempo van a ser la integral de dt, y al otro lado va a ser la integral de i partido por una constante por la corriente menos otra constante, y eso se puede integrar. Hay que arreglarla. Así que es un ejercicio que van a hacer en el taller. Pero lo importante está aquí. El resultado. Cuando yo cierro un interruptor donde hay un capacitor, entonces la carga en el capacitor parte aquí y comienza a aumentar gradualmente, porque el capacitor va oponiendo un voltaje cada vez mayor, hasta que alcanza el valor final, y el valor final va a ser simplemente la capacitancia del capacitor multiplicado por la FEM de la batería. ¿Estamos claros? Por otro lado, en este circuito, donde lo que tenemos ahora es una bobina, entonces yo parto aquí en 0 y va a comenzar a aumentar gradualmente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una FEB que se opone y va a llegar acá. ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ya, entonces estas dos ocasiones no se las tienen que saber de memoria. Si alguna vez las van a ocupar, van a estar en el formulario. Pero sí tienen que saber interpretarla. Una cosa. En este gráfico de acá, donde está la carga en el condensador, y si yo les preguntara, oye, ¿y cómo cambia la corriente en el circuito? Inicialmente no había corriente y yo de repente conecté. ¿Cómo cambia la corriente? ¿Sí? Sí, la capacitancia del condensador. ¿Cuál de todas las E que hay aquí? Esta es la base de los logaritmos naturales neperianos. Porque la integral que a ustedes les va a dar va a ser un de I partido por una constante, por la corriente menos una constante. Y eso es un logaritmo natural.
Entonces me va a quedar que el tiempo es el logaritmo natural de esa cosa, evaluado entre 0 y t, y para escribirlo despejando, digamos, la corriente, voy a hacer uso de la función exponencial. Voy a tomar exponencial a los dos lados y me queda entonces que la corriente ahora, porque es E elevado al logaritmo natural, es la corriente. Y me queda entonces que es, este epsilon es la FEM de la batería, la resistencia, 1 menos la base de los logaritmos naturales, menos F. Pero esa es una derivada que deberían conocer, ¿eh? O sea, la derivada de E a la menos X es E a la menos X por menos 1. Ok. Y esta función deberían conocerla. La E a la menos algo por T es una cosa que decae. Entonces, pero si yo tuviera solo este término, sin el signo menos, tendría una función que parte en E partido por R y va bajando exponencialmente hasta llegar al tiempo. ¿Sí? ¿Aclarado el punto? Podemos seguir, ya. Mira, tenemos harto que avanzar hoy día. Muy bien. Veamos la energía potencial. Esto ya lo vimos, ¿eh? La energía potencial eléctrica. Supongamos que cargamos esto. Entonces, el trabajo que hace esta batería para cargar este condensador, bueno, hay una parte del trabajo que disipa energía aquí, pero me interesa cuánto trabajo hacemos para cargar el condensador. Es simplemente la diferencia de potencial en el capacitor y multiplicado por el elemento de carga de Q. Pero este potencial lo puedo escribir como Q partido por C. ¿Para qué? Para que me quede con este mismo de Q. Así que me queda finalmente que para llevar un incremento de carga adicional, digamos de un lado a otro, y cargar este condensador un poquito más, el trabajo realizado por la batería es 1 partido por la capacitancia Q de Q. Esto lo habíamos hecho un tiempo atrás, y por lo tanto yo puedo integrar ahora, Q de Q me da Q cuadrado medios, y me queda 1 partido por Q cuadrado medios, por 2C, etc. Y entonces este trabajo que hizo la batería queda almacenado como energía potencial eléctrica en el condensador. Esto lo habíamos hablado cuando pasamos los condensadores, los capacitores. Usted no se acuerda mucho, parece. Bueno, échenle una miradita a esa parte, ¿okay? Por eso voy a ir rápido ahora. Y esto se puede expresar de varias maneras. Por ejemplo, aquí está expresado igual que acá. Q mayúscula es la carga final en el capacitor partido por 2C, al cuadrado partido por 2C. Pero como Q partido por C es el potencial, entonces también lo puedo escribir como un medio de CD cuadrado. Esta es la que más nos va a servir, porque normalmente, tal como he dicho varias veces, nosotros no tenemos coulombímetros, o sea, nosotros no medimos cargas. ¿Qué es lo que tenemos en un laboratorio? Un voltímetro. Podemos medir volt, o sea, voltaje, o podemos medir corriente, depende cómo lo conecte, ¿cierto? Si quiero medir corriente, lo conecto en serie con el circuito y mido cuánta corriente está pasando. Si quiero medir una diferencia potencial, lo conecto en paralelo, por ejemplo, cuánto cae el potencial aquí, y muevo unas perillas que tienen los multímetros, si lo quiero usar como amperímetro, como voltímetro o como potenciómetro, para medir potencia. ¿Okay? De manera que de estas tres formas en que yo puedo expresar la energía potencial almacenada en un capacitor, fíjense que todavía usamos la letra C aquí porque estamos hablando en particular de un capacitor. Después voy a cambiar la notación en el PPT siguiente. Vamos a usar esto. O sea, un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado me dice cuánta energía está guardada. Es curioso, pero aquí este producto es capacitancia por V, todo esto finalmente me tiene que dar en julios, en honor a Julio Iglesias. Los españoles le pusieron Julio, yo creo que ahí se les fue un poco la mano porque, bueno, Joule es un nombre propio, o sea, ¿cómo van a llamar al Newton? ¿El Newtonian o algo así? El Newtonio, Newtono. Culombio. No, suena medio feo. Julios. Bueno, pero lo increíble es que si uno multiplica capacitancia por V cuadrado le da julios, porque esto es energía potencial almacenada donde hay un campo. Ahora viene lo bueno, porque si ustedes mal no recuerdan, nosotros calculamos cuánto era la capacitancia de un condensador de placas paralelas. ¿Okay? ¿Usted quiere tomar un cafecito ya o no? ¿Temprano? Tiene que tomarse un café más o menos cargado. Ya, pero terminemos con esto para no perder el hilo. Ahí.
Y entonces, mira, aquí arriba, yo tomé la capacitancia que habíamos calculado décadas atrás, ¿no es cierto? Muchos años atrás. Y era epsilon 0 por A por D. ¿Se acuerdan que A era el área de las placas, D era la distancia entre las placas y epsilon 0 era la constante de permitida eléctrica del vacío? Y el potencial no es otra cosa que el producto del campo eléctrico por la distancia entre las placas. Entonces voy a escribir todo ahora de esta manera. Un medio, epsilon 0 cuadrado, por A por D. Apareció el A por D de nuevo. ¿Qué es lo que es A? El área de las placas multiplicado por la distancia. Eso es un volumen. ¿Qué volumen? El volumen entre las placas. Que es, toca la casualidad, que es el volumen donde existe campo eléctrico, porque fuera de las placas el campo es más o menos cero. Entonces, la energía potencial está almacenada en este volumen. Y como yo puedo dividir por el volumen a los dos lados, ahora puedo definir, ¿cierto? Aquí está preguntado qué es lo que es A por D. Voy a pasar este para el otro lado y voy a definir una cantidad que ya no depende del capacitor, porque es la energía, aquí está, ¿cierto? Aquí dividimos por el volumen y me queda entonces una U minúscula, sub E. Ahora le puse el subíndice E porque se refiere al campo eléctrico. Ya nos despedimos del capacitor, porque esto ahora ya depende de una región del espacio cualquiera donde haya un campo eléctrico. Entonces esto es la energía potencial que está en el capacitor dividido por el volumen donde está el campo eléctrico, y eso es simplemente un medio epsilon 0 de cuadrado. Esta expresión ya no tiene nada que ver con el capacitor, simplemente hay un punto, una región del espacio, hay campo eléctrico, aquí entonces hay energía con esta densidad que se mide en julios por metro cúbico, ¿no? Esta expresión es válida aun cuando el campo eléctrico no sea uniforme o no esté en un capacitor, sino que cualquier campo eléctrico tiene energía potencial guardada con esta densidad. Aquí lo quise marcar un poco. La parte amarilla es lo que correspondería a este volumen, que da, ¿cierto?, el área de las placas por la distancia, y las flechas rojas indican el campo eléctrico. Así que es el propio campo eléctrico el que almacena energía. Campo eléctrico es sinónimo de energía, aunque estemos en el vacío interestelar, ¿cierto? ¿Estamos? Y déjenme mirar la siguiente PPT porque podemos parar aquí. Ya, vamos a parar aquí porque vamos a hacer lo mismo para el inductor. Vayan, se traen su cafecito, todo, y no se demoren mucho, ¿sí? Yo me comí sándwich antes de salir, así que vamos a quedar acá. En la casa voy a dejar de grabar, pero después recuérdenme volver a grabar de nuevo. Ok, profe. Ya, estamos grabando nuevamente. Estamos de vuelta donde quedamos con un capacitor que está cargado y por lo tanto tiene un campo eléctrico, pero en ese campo eléctrico entonces hay guardada una cantidad de energía potencial eléctrica que está dada por la expresión de arriba. Ahí está separada en dos factores. Hay un factor que es el volumen, donde está el campo eléctrico, y otro factor que solo tiene que ver con el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, si yo el volumen lo paso dividiendo al otro lado, me queda una densidad volumétrica de energía eléctrica, que es la energía potencial dividido por el volumen, y este factor, el resultado, un medio epsilon 0 e cuadrado, ya no depende para nada de que haya o no haya un capacitor ahí. Habiendo un campo eléctrico, yo tengo energía guardada en esa región del espacio. Y esto es especialmente cierto cuando el campo eléctrico de que estamos hablando se refiere a las ondas electromagnéticas, que son las que nos traen absolutamente el 100% de toda la información de lo que hay más allá de, digamos, de la Tierra. Porque la luz del sol llega, se difunde y nos ilumina. En la noche se ve oscuro, ¿cierto? Pero puedo ver las estrellas. ¿Y cómo puedo ver las estrellas? Porque nos llega la luz de ellas, que son ondas electromagnéticas. Ese viaje no es instantáneo. O sea, que hay estrellas que están a 4 años luz, significa que estamos viendo la estrella ahí, pero en realidad ya puede estar por allá, porque en 4 años la estrella puede haberse movido para cualquier lado, ¿cierto? Y hay estrellas que están a miles de años luz, y estrellas que están a millones de años luz. Y las galaxias más lejanas que se han fotografiado con el telescopio, no el Hubble, sino que ¿cómo se llama? Sí, ese. Bueno, ese ya está fotografiando galaxias con 13.000 millones de años de antigüedad, que ha traído un problema para los cosmólogos porque está demasiado cerca del Big Bang. Entonces, a lo mejor no hubo tiempo para que se formaran esas galaxias. ¿Por qué las estamos viendo entonces? Entonces, el modelo del Big Bang ha entrado un poco en crisis por eso.
Pero imagínense ustedes que no existieran ondas electromagnéticas. O sea, ustedes no me podrían ver a mí, po. ¿Cómo me van a ver si a mí me ven porque la luz me está alumbrando y ustedes están viendo la luz que les llega desde mi persona? O sea, si fuéramos, digamos, si no hubiera ondas electromagnéticas, todo sería, no tendríamos ojos y nos guiaríamos por el oído, ¿no? El tacto y nada más. O sea, la importancia de la onda electromagnética, de todo lo que tiene que ver con la telefonía celular, ¿cierto? El Wi-Fi, el sonido es otro tipo de onda, porque el sonido requiere la presencia de un medio material. El sonido se transmite por el aire, por el agua, por una pared, porque usted seguramente han vivido en departamento, han escuchado la fiesta arriba, en el departamento arriba, pero tiene que haber un medio material, porque son ondas materiales. Vamos a ver algo de eso en Física 140, que espero que lo tomen el próximo semestre, para que terminen de una vez por todas. Ya ustedes están aburridos de verme a mí, digamos. Si ustedes no quieren, no, po. Ya, entonces sigamos. Lo mismo que pasa aquí es que en el inductor también se almacena energía, ¿ya? Entonces nosotros avanzamos la página, y ahora lo que tenemos es un circuito inductivo, o sea, tenemos la resistencia, el inductor y la FEM, acabamos de conectar el interruptor, y queremos saber ahora cuánto trabajo realiza este inductor cuando se induce la FEM aquí. No esta, sino que esta de aquí. ¿Sí? Al cambiar la corriente, aquí se va a producir entonces una FEM autoinducida, y esa FEM autoinducida es un IND, inducida, multiplicado por dQ, me da el trabajo realizado, igual como lo hicimos antes, que era la caída potencial por dQ, ¿cierto? ¿Sí? Porque este es como un voltaje por una carga, y eso me da trabajo. Entonces, inducida por dQ, pero la FEM inducida, por lo menos en valor absoluto, así que no puse el signo menos, es L por dI de t. Y esto multiplicado por dQ. Pero yo puedo hacer una trampa aquí que a los matemáticos les repugna un poco, porque tengo un dQ y un dt, pero dQ dt, ¿qué es lo que es? Sí, pero dQ dividido por dt es una derivada. Entonces yo me corro con el dt para el lado, aquí tengo una derivada. ¿Y dQ dt qué es lo que es? La corriente. Entonces me queda L I de I. ¿No? Y ahora entonces yo puedo integrar esto, integro aquí, la integral de I es I cuadrado medio, así que me queda que el trabajo realizado por el inductor para generar su propia autoinductancia es un medio de L por I cuadrado. Y eso, mientras esté la corriente, queda almacenado como energía potencial magnética. Entonces tengo acá ahora un U sub L, todavía estamos en el inductor, que es un medio de L por la corriente al cuadrado. Si ustedes tienen cuidado de ver las unidades de L, los henrys y los amperios al cuadrado, esto finalmente tiene que darle julios, ¿no? ¿Sí? Porque eso es energía. Pero vamos a reemplazar ahora la expresión que tenemos para L, a ver qué es lo que resulta, porque ahí hay factores geométricos y a lo mejor podemos hacer algo al respecto, ¿cierto? Recuerden que nosotros habíamos calculado ya el campo magnético vale mu sub 0 por n por I. Mu sub 0 es la constante de permeabilidad magnética del vacío, una constante universal. ¿Qué es lo que era la n minúscula? Número de vueltas partido por el largo. Y la I es la corriente. Entonces yo puedo despejar la corriente acá y elevarla al cuadrado para meterla en la otra fórmula. Y me queda que I cuadrado es el campo al cuadrado partido por 0 cuadrado por n cuadrado. ¿Cierto? Y en unas PPT anteriores habíamos calculado que la autoinductancia de la bobina era mu sub 0 por n cuadrado por A por L. Este de aquí finalmente, aquí apareció sospechosamente en ciertos productos de A, el área de la sección transversal de la bobina, por el largo de la bobina. ¿Qué sería entonces A por L? ¿Sí? El volumen encerrado por la bobina, pero ¿qué es el volumen donde está el campo magnético significativo? Porque afuera el campo es más o menos cero. Yo reemplazo todas esas cosas en la expresión que tenemos aquí arriba, L por I cuadrado medios, ¿cierto? Y me queda un medio, mu sub 0, n cuadrado, A por L, B cuadrado, mu sub 0 cuadrado, y aquí el n cuadrado se nos va, ¿fijas? Entonces el n cuadrado, un factor que tiene importancia en la energía, el A por L quedó aquí,
Y de este mu sub 0, aquí tengo un mu 0 cuadrado, entonces me queda un mu sub 0 abajo. Y me queda esta expresión que es muy parecida a la que teníamos para el caso del capacitor. La energía almacenada en un inductor que lleva una corriente I es el campo magnético que está aquí dentro, partido por 2 mu sub 0 por el volumen donde existe campo magnético. ¿Qué es lo que harían ustedes a continuación? Lógicamente, con esta expresión, si tengo el volumen ahí. ¿No? ¿Qué hacemos con el volumen? Lo mismo que hicimos. ¿Ah? Luego pasamos para el otro lado dividiendo, porque entonces tengo una densidad volumétrica de energía magnética almacenada en un inductor con corriente. Eso es. Sí, eso es precisamente lo que es. Vea entonces que todo lo que le pasa al campo eléctrico también le pasa al campo magnético. Aquí está, este volumen, aquí dividí por el volumen y me queda una expresión que ya no depende de las características del inductor, ni que sea un circuito, ni nada. Simplemente, donde hay campo magnético, hay una densidad volumétrica de energía magnética que está dada por el cuadrado del campo magnético por el sub 0. Así que en el espacio interestelar, si quedan perdidos alguna vez ahí, y hay ondas electromagnéticas, van a tener campos eléctricos, campos magnéticos, y en el campo eléctrico hay energía almacenada, en el campo magnético también. ¿Okay? Y las expresiones son muy similares, porque este p cuadrado partido por un medio de b cuadrado partido por mu sub 0, y el caso de la energía eléctrica era un medio de e cuadrado por epsilon 0, así que el epsilon queda arriba y el mu sub 0 queda abajo. Pero las unidades nuevamente son julios partido por metros al cubo, ¿sí? Y esta expresión, lo importante que tiene, a pesar de que lo hemos hecho para un elemento circuito simple como una bobina y un capacitor, en realidad son expresiones generales para cualquier tipo de, para cualquier campo eléctrico y cualquier campo magnético en cualquier lugar del espacio, sin importar si haya o no. ¿Estamos claros con eso, no? ¿Alguna pregunta? Todas esas manipulaciones algebraicas en realidad no tienen mucha importancia, pero lo importante son estos resultados de acá. Tampoco se tienen que memorizar eso porque si se necesitan se van a dar en fórmulas cuando llegue el certamen, que sería... Ah, una cosa, el ayudante conversó conmigo, te habían pedido una serie, habían pedido una sesión de consultas o algo así, ¿no? Repaso. Entonces, hagamos lo mismo que en el otro certamen, o sea, tomemos el certamen el viernes y hacemos la consulta el jueves. El ayudante también se ofreció gentilmente a tomar el certamen para que yo no tenga que ir tan tarde. Ok, entonces tenemos ahí, en resumen, vamos al resumen ahora. Aquí está el resumen. Esto es lo que tienen que saber. Lo que está arriba tiene que ver con elementos de circuito. Lo que está abajo tiene que ver con el universo. Aquí ya nos independizamos. Aquí arriba dice, un capacitor almacena energía en su campo eléctrico y está dado por cualquiera de estas tres expresiones, pero la que más útil es esta del medio, que es la mitad de la capacitancia por el potencial al cuadrado. ¿Okay? Esa es la más útil porque está más relacionada con el campo eléctrico. Un inductor, que no es otra cosa que una bobina que está metida en un circuito, almacena energía en su campo magnético. Y está dado por un medio de energía potencial magnética y energía potencial eléctrica. Claro, claro. Las dos son potenciales. ¿Okay? ¿Y por qué son potenciales? Porque están almacenadas, exactamente. En cambio, en la resistencia digo IR cuadrado, puede ser energía disipada. Eso yo quiero que la energía se transforme ahora en calor, por ejemplo, si es una estufa o no sé, cualquier cosa. Un calefactor, un secador de pelo. Pero aquí no, aquí tengo energía almacenada, la puedo recuperar. ¿Estamos? Esa es la punta. Y aquí nosotros escribimos las expresiones para C, B y L y apareció milagrosamente, como todas las cosas en física, el producto de A por L. Aquí en este caso era el área de las placas por la distancia que la separaba, el volumen donde el campo eléctrico. Y aquí apareció el área de la sección transversal por el largo de la bobina, el volumen donde el campo magnético. Y eso lo pasamos dividiendo y lo que tenemos aquí, ahora ya no estamos en un circuito con capacitores inductores, estamos en el universo. Porque donde quiera que haya un campo eléctrico, voy a tener energía almacenada con esta densidad volumétrica, o sea, un metro cúbico de
espacio vacío por donde está pasando una onda electromagnética, está pasando energía por ahí. ¿En qué forma? Como campo eléctrico y como campo magnético. Hay una pregunta, no sé si la dejé en el taller, donde dice, oye, si a mi teléfono celular está llegando una onda electromagnética, ¿qué porcentaje de la energía viene como campo eléctrico, y qué porcentaje viene como campo magnético? Es una pregunta súper interesante y a lo mejor no la podemos responder ahora, la podemos responder el próximo trimestre, ¿no? Espero. Ya. Entonces tenemos estas dos, este es el resumen de lo que acabamos de ver, y con esto termino de hablar de la energía en los circuitos. Y ahora voy a ver un circuito muy especial porque aquí no hay resistencia. Vamos a suponer que la resistencia es cero. ¿Se puede lograr algún cable con resistencia cero? ¿Alguien sabe? No, pues ahí resistencia infinita. Ahí no puede pasar la corriente. Cables con resistencia cero. ¿Cómo creen ustedes que funciona el acelerador de partículas del CERN? Con electroimanes. Pero esos electroimanes fundirían todo el cerro, digamos, si fueran de cobre. No. Son electroimanes con alambres superconductores. Un superconductor es un material que enfriado bajo cierta temperatura se vuelve resistencia cero. No 0,1, no. 0,0 infinitos ceros por lado. O sea, se transforma en otro material que no presenta ninguna resistencia al paso de la corriente mientras no se exceda la temperatura. Pero la temperatura es más o menos 0,001 grados Kelvin. O sea, estamos hablando de menos 273, no sé cuánto. Hay varios, muchos materiales superconductores. Cualquier metal, ¿ah? Se vuelve superconductor. Por lo tanto, los electroimanes están sumergidos en helio líquido. El helio líquido tiene, no sé, 0,5 grados Kelvin, digamos. Y si uno de esos se llega a echar a perder, explota toda esa cuestión, porque el imán se vuelve conductor y va a tener una corriente ahí de muchos amperios que va a derretir todas las... Ya ha pasado antes, ya han tenido que reemplazar electroimanes en esa cuestión. Entonces, aquí vamos a suponer que no hay resistencia. Digamos que la resistencia... Y este está abierto, el interruptor, e inicialmente este capacitor lo cargamos con una FEM por afuera, y después nos llevamos la FEM, así que tengo más cubo y menos cubo aquí arriba. Y en T igual 0, ¡paf!, cierro aquí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? Rápidamente. Vamos de uno, a ver. Párese ahí. Va a empezar una corriente. ¿Por qué? Porque obviamente esta carga negativa son electrones y van a querer irse para donde están las cargas positivas. ¿Y ustedes creen que esto va a pasar instantáneamente? ¿Toda la carga negativa se van a ir para acá y va a quedar todo neutral ahí o no? No, porque el de abajo genera una FEM que se opone a los cambios en el flujo magnético. Por lo tanto, a medida que aquí vaya perdiendo la energía potencial eléctrica, este va a ir ganando energía potencial magnética. ¿Se fijan? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Okay? Vamos a hacer otro método que es mucho más sencillo. La energía total que hay aquí, una vez que yo conecte esto, se va a repartir parcialmente en energía eléctrica aquí y parcialmente en energía magnética en el inductor. ¿Estamos claros? Muy bien. Por lo tanto, la energía potencial total es igual a la suma de la energía potencial en un instante dado, la que está en el capacitor y la que está en el inductor. Listo. Y eso tiene que ser una constante, porque estamos suponiendo que no hay resistencia. Estoy haciendo un poco de trampa, porque en realidad al haber corrientes también va a haber un poco de energía radiada, esto va a ser como una especie de antena, pero vamos a despreciar esa energía por ahora. Y entonces, si yo reemplazo las expresiones para la energía, recuerden que la energía potencial en un capacitor era Q cuadrado partido por 2C. Aquí conviene usar la carga. Y acá me queda Li cuadrado partido por 2, y esto es igual a una constante. Pero es feo que haya cosas cuadráticas ahí. ¿Cómo me deshago de los cuadrados? Tomo la derivada.
de esta ecuación, porque si yo derivo una constante me da 0. Entonces tomo la derivada de estas dos cosas y recuerden que I es de Q de T, lo tengo anotado acá, así que no hay problema. Ahí está, vamos a tomar la derivada. Al derivar me queda 1 sobre 2C, que es la constante, 2Q por dQ de T. Y aquí me queda más L medios, que era la constante, por 2I de I de T igual 0. Pero aquí pasó algo raro, porque de I en dt es a su vez la derivada de otra derivada, porque la corriente es de Q de T. ¿Se acuerdan? La corriente a su vez es de Q de T. Entonces aquí tengo la derivada respecto al tiempo de la derivada respecto al tiempo de la carga. ¿Cómo se llama de la derivada de una derivada? Segunda derivada, muy bien. Entonces aquí tenemos Q partido por C más L por la segunda derivada de Q en dt. Esta ecuación sí que es imposible de resolver, ¿o no? Pero hay un método muy poderoso para resolver estas ecuaciones, se llama el ojímetro o el, no sé, Latin K o ¿cómo lo podemos llamar? Otro sinónimo más bonito. El ojímetro es bueno. ¿Ah? El por si acaso, el por si acaso. El tufo, muy bien, eso me gustó. Vamos a usar el teorema del tufo, entonces. Me gustó ese nombre, ya. Entonces, si yo paso el término para el otro lado, la condición que me está pidiendo esta ecuación diferencial es que la segunda derivada de esta función sea igual a la función original, pero con un signo menos. ¿Qué función conocen ustedes que tenga la propiedad, sin mirar, digamos, el libro, qué función conocen ustedes que la derivan dos veces y le da la misma función, pero con signo menos? Yo les voy a decir una que no. Vamos, pero probemos una que no es. Por ejemplo, uno podría decir, supongamos que la función, esa es la carga, ¿no? Q. Supongamos que la carga, en función del tiempo, es una constante de A, una A mayúscula, cualquier cosa, por E a la X. ¿Sirve eso o no? Podría servir porque la derivada de E a la X es E a la X y lo derivado nuevo es E a la X. Pero no tiene el signo menos. Ah, entonces probemos E a la menos X. ¿Sirve eso? ¿No? ¿Ah? La derivada de esta, la primera derivada es E a la menos X por menos 1, porque hay que derivar el argumento. Y si derivo de nuevo, me da menos 1 por menos 1 por E a la menos X. Y me da lo mismo que antes. O sea, no me da con signo menos, me da con signo más. Tampoco sirve eso. Fíjense bien que lo que tendría que hacer aquí yo es que esta constante que bajara al multiplicarla por sí mismo me diera menos 1. ¿Qué número conocen ustedes que al multiplicarlo por sí mismo es menos 1? Algo al cuadrado que da menos 1. La imaginaria. I, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué no probamos E elevado a I? Bueno, estamos con respecto al tiempo. A la IT. Es así. Porque ahora yo digo, pero esto vale A por I por E a la IT. ¿No? ¿Está bien? Y si lo derivo de nuevo, esta es la primera, la segunda derivada, lo pongamos igual aquí. Esta es la primera derivada. La segunda derivada va a ser A por I cuadrado, por E a la IT. Y este sí que me da menos 1, así que me da finalmente menos A por E elevado a la IT. O sea, me da la misma función original, pero con signo menos. Hemos resuelto una ecuación por el método del tufo. ¿Okay? Buscando, digamos, cómo... Bueno, pero lo vamos a hacer un poquito más formal ahí para que... Bueno, buena pregunta, porque resulta que E a la IT se escribe como coseno de t más i seno de t. Así que en realidad esto es una combinación de senos y cosenos. Es exacto. E a la it es lo mismo que decir senos y cosenos. Así que no hay diferencia en eso. Aquí están las posibles funciones: seno de algo por t, coseno de algo por t y exponencial de i por t. Cualquiera de estas tres puedo usar yo. Los eléctricos usan eso. Por alguna... Siempre usan exponencial de IT. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer operatoria con los productos y la cuestión. Y nosotros no, vamos a usar, usemos coseno. ¿Qué voy a usar coseno? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Y nosotros partimos con el condensador cargado, así que la carga inicial es la carga máxima. Así que vamos a usar coseno. Pero por si acaso,
le vamos a poner aquí una constante delta, un desfase, y aquí tiene dos constantes A y B. Entonces, veamos, la primera derivada es menos A por el seno de dt más delta por B, esta constante de aquí, y la segunda derivada es menos A coseno de bt más delta por b cuadrado. Así que la primera, la función, que es A coseno de bt, me da la misma función, esta de aquí, con el signo menos por una constante. Pero eso no importa, ahora hay que ajustar las constantes. ¿Sí? Pregunta ahí. Una constante, ¿no? Ah, puse B, pero era A y B, son constantes, no, son constantes. Entonces, si yo tomo esto y lo reemplazo en la ecuación diferencial original, ¿se acuerdan? Voy a volver aquí para que la vean. La original era esta de aquí. La segunda derivada más Q partido por LC igual a 0. Voy a meter aquí la segunda derivada y aquí voy a meter la función como funciones del tiempo, ¿cierto? Recuerden, A y B son dos constantes nomás. Y lo que me da es esto. No, todavía, esa ya la había. Sí, salió a cuadrado porque derivamos dos veces. Entonces, la constante B, al reemplazar ahí, nos resulta que es raíz de 1 sobre LC. Lo curioso es que tiene unidades de radianes partido por segundo. Tiene que estar. ¿Por qué tiene que estar? Porque dijimos que era coseno de B por T, ¿se acuerdan? Si yo pongo que esto, que la constante de Q es una constante A por coseno de otra constante por T, este producto tiene que estar en radianes, porque coseno es una función trascendental. El argumento no puede tener unidades. Yo no puedo decir el coseno de 45 metros, porque eso es un pecado, digamos, para los matemáticos. No, los matemáticos no se preocupan por las unidades. Para un físico, ¿ok? Yo no puedo decir el coseno de 45 metros, obviamente. Tiene que ser el coseno de 45 metros multiplicado por una constante que tenga unidades de radianes partido por metro. Y eso ahí sí podría funcionar. Entonces, esta constante B, en realidad, como tiene esas unidades de radianes partidos por segundo, y ustedes, radianes partido por segundo, ¿qué les trae a la memoria? La velocidad angular, exactamente. Entonces, por esa misma razón, la vamos a llamar, por aquí está, ¿no? No, eso ya lo habíamos visto. Entonces, a esa constante B mayúscula, para que no haya más confusión, la vamos a llamar simplemente omega. Es como si fuera una rapidez angular. ¿Sí? Pero es raíz de 1 sobre el C. Entonces ya ahora podemos escribir que la carga en el condensador varía como A coseno omega T más delta. Delta la podemos coger como igual a 0 porque en realidad me dice cuáles son las condiciones iniciales. Y entonces llegamos a esta ecuación. No la puse acá. Bueno, esto va a ser 0. Y entonces me queda coseno de omega T, que en T igual 0 va a ser Q sub 0. Por lo tanto, la constante A que está aquí afuera no es otra cosa que la carga inicial en el condensador. Así que no sé si la escribí finalmente en la otra. Me pasé directamente. No, me pasé directamente. Bueno, aquí lo que uno podría hacer ahora es calcular cuánta es la energía que está guardada en el capacitor y cuánta energía está guardada en el inductor como función del tiempo. O sea, cómo se va cambiando la energía de un lado para otro. Y lo que pasa es esto. Solamente quiero mostrar el resultado para que podamos ver la última parte. Fíjense, aquí no sé si se ve bien, podemos... Ahí. Aquí tengo... ¿Se ve bien ahí o no? Ya. Entonces tenemos en color azul, tenemos la energía potencial eléctrica guardada en el capacitor, que parte con el valor máximo, y en el inductor inicialmente no hay nada porque todavía no hay corriente, ¿se fijan? Entonces este empieza a bajar, pero este empieza a subir, porque a medida que se descarga el condensador, aumenta la corriente. Y cuando este alcanza el valor 0, o sea, hay un momento en que el capacitor está vacío, pero la corriente es máxima. Y después empieza esto a oscilar. Esto es un oscilador. O sea, la corriente, digamos, está yendo para arriba y para acá, de manera que la energía se va transformando, de eléctrica en magnética, estas aquí son iguales, y después es pura magnética y no hay nada de eléctrica, y esto va así y así, y la suma
de estas dos funciones, que son senos al cuadrado, me va a dar siempre la energía total inicial, que era la que estaba aquí. Por lo tanto, esto demuestra que en un circuito donde hay un capacitor y un inductor, y si despreciamos la resistencia, entonces la energía se va a mantener oscilando para siempre. Ahí, tengo un oscilador. Esa es la base de funcionamiento de las antiguas radios. Claro, cuando la resistencia es despreciable. Ahora, por supuesto, no solamente hay disipación, también yo puedo alimentar al circuito con una fuente externa, que era lo que cuando uno tenía una radio tenía que ser con pilas o tenía que ser con enchufada a la corriente. Sí, sí, sí. La capacitor. Claro, Energía magnética. eléctrica, Es el inductor, la bobina, energía magnética. Y la suma de las dos da, bueno, el valor inicial que está en el capacitor. Pero empiezan vuelta y vuelta, o sea, esto no para mientras no haya disipación. Otro factor que tampoco incluimos, que es la radiación. Si yo tengo una antena, la mayor parte de la energía se va a ir volando para afuera. Pero yo puedo mantener estas oscilaciones alimentando esto con una fuente externa para que no, en el caso del teléfono, por ejemplo, es la batería, la que evita que la resistencia acabe con estas oscilaciones. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? ¿A dónde llegamos con esto? Porque vamos a pasar a las leyes de Maxwell y tenemos buen tiempo para eso. La moraleja es que lo que nosotros habíamos partido aprendiendo como unos elementos de circuito, en realidad el capacitor y el inductor son como complementarios, porque uno trabaja con el campo eléctrico y el otro trabaja con el campo magnético, pero en un circuito ambos están como intercambiándose energía uno con otro, ¿sí? Si hay una resistencia, ¿qué va a pasar con estas curvas? Van a seguir igual, pero van a ir haciendo esto, ¿no? ¿Cómo? Claro, entonces no van a llegar al pic, sino que todo esto se va a multiplicar por una función que decae exponencialmente y finalmente esto va a morir. Porque cada vuelta del circuito, claro, parte de la energía se va a ir disipando, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a lo que es lo nuestro, y esto, digamos, es como la guinda de la torta, las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell son ecuaciones. Las leyes de Maxwell son ecuaciones que se basan en las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos. Hay dos tipos de integrales que nosotros usamos acá. Las integrales de... Voy a vender aquí ya, ¿no? O mejor la jamón. Hay integrales de superficie cerrada. ¿Se acuerdan cuando vimos la medición del flujo del caudal del agua? Y era una superficie abierta, por ahí pasaba el agua nomás. Pero después, para la ley de Gauss, nosotros usábamos una superficie cerrada y calculábamos el flujo, y ese flujo nos decía, si conocen el campo eléctrico, puedo decir cuánta carga neta encerrada hay en esa superficie. Así que las dos primeras leyes de Maxwell son las ecuaciones que calculan el flujo en una superficie cerrada. Si calculamos el flujo en una superficie cerrada, por eso está el huevito ahí, el campo eléctrico, eso me da igual a la carga encerrada, multiplicada por esta constante de epsilon cero, que es una propiedad del espacio-tiempo, es una propiedad universal. Digamos, si hay seres en otra galaxia y miden esto, les va a dar exactamente el mismo valor que a nosotros, porque es una propiedad del espacio mismo. El espacio mismo no está vacío, sino que tiene ahí algo, ¿cierto? Un montón de cosas. Tiene energía de punto cero, puede crear pares de partículas. Vivimos en un espacio bastante complicado. ¿Qué pasa si hacemos ahora el flujo, pero para el campo magnético? Porque la primera ley de Maxwell es simplemente que el flujo de una superficie cerrada es la carga encerrada particular. ¿Qué pasa si nos vamos ahora al campo magnético con el flujo? ¿Se acuerdan lo que pasaba ahí? Cero. ¿Por qué cero? Porque hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de encontrar una carga magnética, o sea, un monopolo magnético. O sea, todo viene con norte y sur, hasta el electrón. El electrón tiene un momento bipolar magnético, o sea, un electrón aquí tiene un norte y un sur, digamos, las líneas hacen esto y son cerradas. Entonces, cualquier superficie cerrada que ustedes hagan, el flujo que entra por un lado sale por el otro y el flujo neto es cero. El día que alguien descubra
que hay polos norte separados o polos sur separados, esto significa que las líneas de campo sean como las de campo eléctrico, entonces va a haber que modificar esta ley. Y va a aparecer aquí una carga magnética dividido por mu sub 0. O multiplicado por mu sub 0, porque son esos 0 y mu sub 0 van siempre en lugares distintos. Bueno, estas son las dos primeras de ley de Maxwell, y para serle honesto, son medidas inútiles porque no las vamos a ocupar en física 140, ¿ok? Así que, pero tenían que saberlas de todas maneras para poder ver cuáles son las 4 leyes fundamentales. Las otras dos son las importantes. Ya. Ahora, las otras dos leyes tienen que ver con integrales de línea. O sea que yo defino un camino cerrado y hago la integral, como cuando calculamos el trabajo para empujar un mueble, por ejemplo. Entonces, fuerza por distancia, por el camino donde me voy yendo, calculo una integral de línea. Esto significa que para poder hacer esa integral, yo necesito conocer cuál es el camino, porque si no, no puedo saber si me voy por un camino, aquí está más liso, allá está más áspero. Tengo que saber exactamente la fuerza de roce en cada punto de la trayectoria cerrada. Entonces, la tercera ley de Maxwell es la que vimos en la última clase, que es la ley de Faraday. ¿Por qué es una ley? ¿Dónde está el campo eléctrico metido aquí? ¿Dónde está el campo magnético? No se ven muy claro. ¿Se fijan? Bueno, resulta que la FEM, nosotros dijimos que era una integral cerrada de un campo eléctrico punto .dl, es una integral de línea. Y la derivada de t del flujo magnético, ¿cómo puede haber flujo magnético aquí si dijimos que valía 0? Pero en la clase pasada nosotros dijimos la variación del flujo magnético. ¿En qué estamos topando? El flujo magnético es 0 en una superficie cerrada. Pero cuando nosotros medimos el caudal del agua, lo que teníamos era una superficie de control abierta. Y veíamos cuánto flujo pasaba por ahí. Así que este flujo que está aquí no es 0, es el flujo que varía. ¿Se acuerdan la espira que teníamos y metíamos un imán y aparecía la FEM inducida? ¿Estamos? Eso. Entonces, este símbolo extraño aquí, no sé si se acuerdan cómo se llamaba esta letra. No es una A, es la letra lambda, pero mayúscula, de los griegos, ¿se acuerdan? Entonces, esta letra lambda lo que indica es esta integral, la integral cerrada del campo eléctrico inducido por la FEM.dl. Así que lo que tengo aquí es una integral de línea de E.dl, y eso igual a menos una derivada de otra integral que es en una superficie abierta. Pero lo importante de esto es que aquí hay un campo eléctrico y acá hay un campo magnético. ¿Estamos? Así que digamos que la variación del flujo magnético, por alguna razón, que le mete un imán a una espira, por ejemplo, induce un campo eléctrico. Esta ley como que interrelaciona a los campos eléctricos con los magnéticos. Dice, mira, no hay campos eléctricos y campos magnéticos separados. Si tú tienes un campo magnético cuyo flujo, digamos, varía en el tiempo, entonces vaya a inducir un campo eléctrico en el espacio y viceversa. El viceversa es el que no está. ¿Okay? Entonces, hay que considerar que el flujo de campo magnético se calcula en una superficie no cerrada. Este flujo de aquí no es una superficie cerrada. Es la superficie de la espira donde metíamos el imán. ¿Se acuerdan de eso? Ya, ok. Y la FEM la definimos como la integral de E.dl. ¿Se acuerdan que lo que hace una pila es generar un campo eléctrico en todo el circuito? Inclusive dentro de la pila. Yo les mostré cómo era el campo dentro de la pila. Y entonces a esta integral se le llama la circulación del campo eléctrico y se escribe como esta lambda mayúscula para sub E. O sea, esto es la integral cerrada del campo inducido punto .dl en una trayectoria cerrada. Y eso es igual a la derivada respecto al tiempo del flujo magnético con signo negativo. Esta es la ley de Faraday, lo que permite que funcionen los generadores, por ejemplo, de energía eléctrica los alternadores. ¿Estamos? Lo que tengo, yo hago girar, digamos, una espira dentro de un campo magnético y eso me genera una FEM senoidal, que es la que usted recibe ahí en su corriente domiciliaria. Muy bien, esa es la tercera. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta ley es la ley de Ampère, que también es una circulación, o sea, una integral de línea. Nosotros vimos la ley de Ampère para calcular el campo de un alambre muy largo. Dijimos, mira, si yo hago un recorrido por alrededor de este campo, siguiendo una línea de campo magnético, entonces
la integral del campo magnético, punto de que ahora, es igual a mu sub 0 por la corriente enlazada, o sea, la corriente que pasa por dentro de esa trayectoria de integración. Entonces tenemos ahora que el mu sub b es mu sub 0 por la corriente enlazada. Estas son las 4 leyes que Maxwell las juntó y dijo, oye, pero estas no son al lote, o sea, cuidado, están relacionadas, porque aquí tengo un campo eléctrico y un campo magnético. Este campo eléctrico está metido con un campo magnético, y este lambda B en realidad tiene que ver con la corriente enlazada, pero aquí no hay simetría. O sea, en particular, imagínense ustedes que estamos en una región del espacio donde no hay cargas y no hay corrientes. Que podría ser aquí en punto medio entre la Tierra y la Luna, por ejemplo. No hay carga, no hay corriente. Entonces, ¿qué tengo? Este phi es 0, este phi es 0, este lambda es 0, y lo único que me queda es esto, la ley de Faraday. Aquí podría haber un imán que se está moviendo, por ejemplo, aquí en una espira, y ahí estaría generando yo una fan. Entonces, solamente lo que estoy tratando de decir es que, de alguna manera, a Maxwell le llamó la atención de que aquí el campo eléctrico, que es una circulación, está relacionada con una derivada que tiene que ver con el campo magnético, y aquí no existiera una derivada respecto al tiempo. Eso le llamó la atención. Se puso a cranear, y estos son aquellos tipos de cosas que uno deduce pensando en ejemplos concretos. O sea, Einstein hacía mucho eso. Oye, imaginemos, por ejemplo, que estoy en un ascensor y que pasa un rayo de luz, entonces el rayo de luz es un fotón, el fotón tiene energía, entonces la masa del ascensor cambia. Ese tipo de experimentos pensados que no se hacen en la realidad. Maxwell investigó la asimetría. La asimetría significa que esta integral de línea se iguala con una derivada, mientras que esta no, esto se iguala con una corriente. Entonces dijo, bueno, si estamos en un lugar donde no hay cargas ni corriente, ¿qué pasa con esto igual a 0 entonces? No puede ser porque esto igual a una derivada. Dijo, le falta algo a estas ecuaciones. Y recuerden ustedes, volvemos a nuestro viejo experimento de tratar de medir el caudal del agua. Nosotros teníamos un elemento de control, el celestito, y medíamos la velocidad, y el caudal era simplemente en cada cuadrado, aquí en el cuadrado amarillo, yo medía la velocidad por el área, ahí el flujo, y después hacía la suma. Y el día siguiente, cuando traje al gerente para mostrarle la cuestión, resulta que esto se había deformado, estaba todo así. Pero no importa, en realidad, porque ahí tengo el vector de área. Entonces digo, no importa, señor gerente, si aquí medimos la velocidad para acá, pero el área está para acá, entonces hacemos el producto punto, sumamos y me da exactamente lo mismo, porque el agua que pasa por la superficie azul es igual al agua que pasa por la superficie doblada que está acá. Da lo mismo. Si la mido aquí o la mido acá, me tiene que dar el mismo caudal, porque no hay acumulación de agua. Eso no sé si queda claro, ¿no? Es la misma agua, pues. El agua pasa por ahí, el río es el mismo río. Entonces no importa. Y entonces Maxwell dijo, a ver, veamos lo que pasa con esto, pero en el caso de la ley de Ampère. En la ley de Ampère, la corriente enlazada es la que cruza esta superficie donde está nuestra línea de integración, ¿cierto? Este es el contorno de integración. Estoy haciendo la integral del campo magnético en esta línea de acá. Y este es el área del elemento de control. Estamos todo clarito, igual que el agua, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si yo reemplazo esta superficie plana por una superficie abombada, como un chupete de guagua, ¿cierto? Ahí. Bueno, la corriente ya no va a pasar por ahí, sino que va a pasar por la punta de acá. Pero pasa la misma corriente. Entonces, la ley de Ampère se cumple para una superficie que tenga este contorno, sin importar cuál es la superficie que está dentro. Puede ser plana o puede ser también abombada, porque la corriente es la misma que pasa por los dos lados. ¿Eso les queda claro o no? Igual que en el caso del agua. ¿Ah? Clarito como el agua. O sea, si en el caso del agua el caudal da lo mismo que esto fuera plano, que fuera curvo, bueno, aquí también la corriente enlazada pasa por aquí, en ese punto, pero acá no pasa por eso, pasa por el punto de acá, por este lado, más allá. Pero pasa la misma corriente. Por lo tanto, lo que importa en realidad es dónde está el contorno. El contorno de integración, que es la integral de punto de L, me tiene que dar lo mismo, mu sub 0 por esta corriente enlazada en estas dos superficies. Eso, si lo tienen claro, el resto es trivial. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
La integral es con la pelotita, ¿por qué razón? Muy buena pregunta. Porque es una integral en una trayectoria cerrada. La trayectoria es cerrada. ¿Ok? No hay integrales acá. Y aquí la integral, bueno, la puse punteada porque pasa por detrás de esta cosa abombada que está aquí. Así que la corriente enlazada es la misma. Y no importa que aquí pasó por una superficie plana de aquí. Estamos todos de acuerdo. Bueno, toca la mala pata. Aquí viene la mala pata. Y es que este cable en realidad está conectado con un capacitor. O sea, por aquí hay un capacitor metido. Y entonces ahí no es corriente. ¿Se fijan? Mira, aquí le cambiamos la cosa. La superficie abombada ahora pasa por dentro de un capacitor. Y la corriente que está pasando por aquí ya no pasa por aquí. Porque la corriente no pasa en este espacio entre las placas de condensador. ¿Por qué no? Porque la corriente lo que está haciendo es acumular carga aquí. Entonces, Ampère dijo, esto no puede ser, porque si yo tengo este contorno, da lo mismo que la superficie sea plana o que pase por dentro. ¿Me entienden la idea? ¿No? Aquí algo pasa, porque es como que yo hubiera cambiado el elemento de control en el caudal del agua y no pasa agua por ahí. Ah, tiene que haber un hoyo o algo, un socavón entre medio que se está llevando el agua. Está de moda el socavón. Entonces, no, aquí no hay socavón. Lo que hay es que el socavón es el capacitor. Porque la corriente lo que está haciendo es traer carga aquí y electrones al otro lado. Pero lo que sí hay entre medio de las dos placas es un campo eléctrico, porque aquí hay carga positiva y negativa, que está cambiando con el tiempo. Entonces dijo, oye, si la ley es válida, yo la puedo aplicar aquí, pero aquí es la corriente que atraviesa esta superficie. Pero si la aplico en esta superficie, no hay corriente. Entonces tengo que agregar un término que me diga algo respecto a este campo eléctrico, que es digamos, el efecto que está produciendo esta corriente al llegar aquí. Esta corriente llega, almacena carga, la carga genera este campo eléctrico. De alguna manera, si yo cambio esto, lo pongo aquí, entonces tengo que agregarle a la ley de Ampère un término que tiene que ver con ese campo eléctrico que está creciendo entre las placas. ¿Alguna pregunta? Ya, dice, si se deforma la superficie limitada por la trayectoria de integración, esta es la trayectoria de integración, y esta era la superficie original, y la hemos deformado para que pase por esta placa, entre medio. De modo que pase por el interior de un capacitor, quedó la palabra condensador ahí, que se está cargando, la corriente enlazada es cero, porque no hay corriente aquí. ¿Se fijan? Entonces, Maxwell concluyó que a la ley de Ampère hay que agregarle un término que dé cuenta de esa cosa aquí. ¿Sí? Si yo lo hago con una superficie por aquí, la corriente enlazada, pero si lo hago por aquí, es algo que tiene que ver con el campo eléctrico que está también derecho. Bueno, lo que pasa por la superficie bombada ahora es el flujo de este campo eléctrico. ¿Se fijan? Porque ahora hay una superficie aquí y un campo eléctrico. Y es un flujo por una superficie abierta, porque esta superficie bombada es abierta, como la superficie del caudal del agua que se nos chueco en otros días. Entonces, es el flujo de un campo eléctrico que está variando con el tiempo. Y el término que él agregó era la derivada con respecto al tiempo de este flujo eléctrico, pero le faltaban las unidades, entonces le agregó la constante de epsilon cero para que todo calzara las unidades, y este es el término que hay que agregar. Entonces, esto está mal, ¿eh? Esto no es verdad. Le falta todavía algo para que sea... A ver, no, sí, esto tiene unidades de corriente eléctrica. Es un 0 por dφ de t. Esto me dan amperios, curiosamente. Entonces, este término como que reemplaza a la corriente que atraviesa esta superficie de acá, pero ahora está aquí adentro y tiene también las unidades de amperios. ¿Sí? ¿Cómo queda entonces la ley que ahora se llama de Ampère y Maxwell? Porque Maxwell le agregó el segundo término. Queda así. Queda lambda mayúscula b, o sea, la integral en este contorno de aquí, ¿cierto? Esta integral que hacemos aquí, vale mu sub 0 por la corriente enlazada más epsilon 0 de phi n de t. Así que esto tiene las unidades de corriente. Una corriente de verdad más un término que es
tiene las mismas dimensiones que la corriente, es, bueno, si yo lo voy a hacer por aquí, no tengo este término, pero tengo este. Si lo hago en esta superficie, bueno, tengo la corriente enlazada, pero no tengo este, porque ahí no hay campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Hay que tener la- Si lo hago aquí, ¿cierto? Entonces, tengo este término, pero este vale 0 porque por aquí no está pasando ninguna corriente enlazada. No hay corriente. No es resultante, hay que escoger uno de los dos. Hay que escoger el que corresponde. Ah, uno va a quedar cero, ¿qué? A ver, espérate. ¿Qué pasa con como si fuera- Bueno, este flujo eléctrico deja de cambiar, se hace constante y esta derivada se hace 0, pero en ese momento también esta corriente se hace 0. Porque cuando se satura el capacitor ya no pasa más corriente. Deja de pasar corriente. Ya se cargó. Digamos que la batería ya no da para más y hasta ahí llega. O sea, ¿se acuerdan la curva que era así? Bueno, pero la corriente era así y va a 0. Entonces, cuando se satura, como usted dice, el capacitor, este término se hace 0 porque ya la derivada con respecto es 0 y este término también porque la corriente se hace 0. Entonces ahí me queda 0 y esta cosa vale 0, por supuesto, ya todo es constante. ¿Okay? Habiendo dicho esto, y me alegro que quede harto tiempo porque... Ahí. Entonces, las leyes de Maxwell son estas de acá. Las dos leyes media inútiles que le dije, ¿cierto? Que tienen que ver con el flujo en superficies cerradas, son el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada, es Q encerrada partido por epsilon. La ley de Gauss para el campo eléctrico. Y el flujo de B igual 0, la ley de Gauss para el campo magnético. ¿Sí? Si alguien descubre un monopolo magnético, aquí va a aparecer la carga magnética, un nuevo tipo de carga que produce campo magnético, y multiplicado por mu sub 0. Pero aquí hay algo interesante, porque estas cargas magnéticas, si se mueven, van a producir también una corriente de cargas magnéticas, una corriente de monopolo. Entonces, este término va a tener su contraparte acá. Va a haber una corriente de monopolos magnéticos aquí, y ahí quedaría todo mucho más bonito. Pero como no hay monopolos magnéticos, ¿para qué no vamos a hacer problemas? Quedan así. Y estas dos ecuaciones son fundamentales, porque, bueno, vamos a ver por qué. En primer lugar, ¿cómo quedarían estas ecuaciones si no hay cargas y si no hay corriente? Ahí, en el vacío, en un lugar donde no haya ni cargas ni corriente. Bueno, pero aquí, bueno, me faltó, aquí tendría que haber puesto 0, ¿no? Arreglémonos al tiro. Porque si no hay cargas ni corriente, entonces aquí tengo esta cuestión ahí. Vamos a poner 0 al tiro. Eso es 0. Listo. Póngale 0. Y lo salvamos al tiro. Ahí. Entonces, si no hay carga ni corriente, bueno, todos los flujos son 0. Y fíjense, lo único que queda es esto. Una integral cerrada de campo eléctrico igual a una derivada de flujo magnético. Una integral cerrada de circulación de campo magnético igual a derivada de un flujo eléctrico. Miren la simetría que hay acá. La única cosa distinta es que aquí hay un signo menos y la otra es que están estas dos constantes de aquí. Y eso es lo que nosotros necesitamos para física 140. Es decir, en una región del espacio donde no hay cargas ni corrientes, puede haber campos eléctricos y magnéticos y están interrelacionados, están entrelazados mediante este par de ecuaciones. ¿Okay? Aquí lo que hay que poner nomás es la integral de E.dl y aquí integral de B.dl. ¿No? Debería haberlo puesto así para que se viera más claro todavía, pero así se ve más compacto, más bonito, más elegante. ¿Sí? Un buen tema de conversación para las ramadas, ¿no es cierto? Claro. Ok, entonces, en física 140, lo primero que vamos a hacer es partir con una introducción sobre ondas en medios mecánicos. Por ejemplo, sonido, una onda en el agua, una onda en un resorte, qué sé yo. Porque de eso ustedes no tienen, me imagino que nadie ha visto aquí algo de ondas en particular, cómo se propaga la función de onda, la ecuación de onda, etc.
Y a continuación, vamos a tomar estas dos ecuaciones, vamos a manipular un poco y vamos a llegar a una ecuación que describe una onda electromagnética en una dimensión, nomás no lo vamos a hacer en tres dimensiones. Y esa ecuación, sorprendentemente, nos dice, sí, hay una onda electromagnética, y se mueven con esta velocidad. Y la velocidad, en estas ecuaciones no hay ninguna constante excepto estas dos. Así que estas dos constantes son las culpables de que haya la velocidad de la luz. Sí, cuando ustedes lean el Génesis, capítulo 1, versículo 1, entonces Dios dijo, exista mu sub 0 y E sub 0, y se creó la luz. Y que, digamos, primero se requieren esas dos constantes. Creó el espacio y el tiempo, el espacio-tiempo, con estas dos características que determinan la velocidad con que se propagan todos los campos en el universo. Incluso las ondas gravitacionales, que no tienen nada que ver con el electromagnetismo. Entonces ahí hay otro misterio. ¿Qué tiene que ver la gravitación con los campos eléctricos magnéticos? Pregunta para los físicos. Y eso es bueno porque así los físicos tienen trabajo, porque si no, nadie los financia y no me dan plata para investigación. La gran pregunta que aún no está contestada, unificar la gravitación con las otras fuerzas de la naturaleza. Las otras están más o menos ya unificadas en el modelo que se llama el modelo estándar. Tiene el electromagnetismo por un lado, la interacción fuerte que entre los quarks y la interacción débil que es responsable de la radioactividad, están más o menos unificadas. Ya se sabe más o menos cómo ensamblarlas y qué pito toca cada uno, pero la gravedad no tiene nada que ver. ¿Y por qué las ondas gravitacionales tendrían que viajar con la velocidad de las ondas electromagnéticas? No tiene nada que ver una con respecto a la otra. Significa que estamos ignorando algo. Algo no sabemos de la estructura del espacio que nos impide decir por qué esa velocidad tiene que ser la misma. Las ondas gravitacionales han sido buscadas desde los años 80, cuando yo estaba estudiando. Había un laboratorio que estaba construyendo un detector de ondas gravitacionales. Nunca, no sé si ya les conté la historia, pero consistía en un cilindro gigante de aluminio que estaba suspendido de unos amortiguadores fantásticos, digamos, sumergido en helio líquido, etc. Y iban a medir deformaciones de este cilindro del orden de 10 a la menos 15 metros, o sea, del tamaño de un núcleo, más o menos. ¿Cómo iban a hacer eso? En realidad no iban a medir el tamaño, sino que iban a medir la aceleración, la vibración del tamaño. Y tenían tres detectores, porque obviamente una onda gravitacional tiene que ser detectada en 3 puntos por lo menos, para estar seguro que lo que están detectando es eso y no un camión que pasó por la esquina. Ellos tenían un sistema para eliminar todo ruido, porque un camión que pasaba por la esquina daba una señal. Tiene todo un sistema de amortiguación y toda la cosa. Y estaban esperando eventos que ocurren más o menos una vez cada 500 años. O sea, que supernovas hay todos los días, pero que esté suficientemente cerca para que podamos detectar las ondas gravitacionales cada 100 años, no sé, 150. Hay un relato de una supernova que fue por ahí por el siglo XIV, cosas así. Y en el año 1987 hubo una supernova aquí al lado, en las nubes magallánicas, que es como decir aquí en la avenida Los Placeres, ¿cierto? Y los tres detectores estaban desarmados para mantención. Y perdieron la oportunidad, no pudieron medir nada. ¿Okay? Y los otros sí detectaron, los telescopios sí detectaron la supernova, que es una estrellita que no se ve nunca y de repente aparece una tremenda estrella, una tremenda una luminosidad de 1.000.000 de soles, pero aparece y dura una semana y se va apagando y de repente desaparece, no se ve más. Esa es la explosión de una estrella. ¿Okay? Y eso no ocurre todos los días. En el universo sí, o sea, hay supernovas muy lejanas, pero están muy lejos para poder detectar esa onda. Bueno, cambiaron la estrategia, por supuesto, porque un pedazo de aluminio es muy difícil. Entonces ahora tienen unos túneles al vacío, así como de 10 kilómetros para allá y otro que está a 90 grados. Y por dentro hay unos tubos al vacío, por ahí va un láser, y los láser van, chocan en un espejo, y aquí interfieren, y uno puede ver la franja de interferencia, y si hay una onda gravitacional, esta franja se corre. Y están permanentemente, y ya se han detectado como 3 más o menos eventos que han sido confirmados por LIGO, que está en Luisiana, una que está en Japón y una que está en Europa. Sí. No, nada que ver con eso. Estos no son telescopios ópticos, ni nada, no tiene nada que ver con el electromagnetismo. Son ondas gravitacionales. O sea, el espacio-tiempo
se curva, el espacio-tiempo, de repente usted ve aquí y esto se empieza a hacer así, el espacio. La partícula de Higgs. No tiene que ver con la partícula de Higgs, porque tiene, justamente, si pudiéramos unificar, Higgs lo que hace es darle la masa a todas las demás partículas dentro del modelo estándar, pero eso es las otras tres fuerzas. La gravitación no. No sabemos si está cuantizada la gravitación, si hay gravitones, etc. Bueno, pero antes que nos vayamos, digamos, son las consecuencias de la ley de Maxwell que nosotros para allá íbamos, para eso ha sido todo este trimestre, digamos. En primer lugar, las leyes de Maxwell contienen la conservación de la carga eléctrica. O sea, la carga eléctrica es una cantidad que esta ley no se puede violar. O sea, usted no puede hacer aparecer carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa. ¿Se puede crear carga? Sí. O sea, si usted tiene un rayo cósmico que pasa por el núcleo, se crea un positrón y un electrón. Pero uno es positivo y el otro es negativo, la carga del universo sigue siendo la misma. ¿Cierto? Se conserva. Y eso está, digamos que es una verdad absoluta del universo. No es posible crear una pura carga negativa sin crear al mismo tiempo una carga positiva. En segundo lugar, las leyes de Maxwell contienen la existencia de las ondas electromagnéticas. Y esto lo descubrió Maxwell en 1840 y tantos, antes de la Guerra del Pacífico. Y ni siquiera lo asoció con la luz, porque en ese tiempo nadie había medido muy claramente la velocidad de la luz, pero sí él calculó esta velocidad. Las ecuaciones de Maxwell contienen, dado que contienen estas dos constantes, contienen la velocidad de la luz. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es 1 sobre raíz de epsilon 0 mu sub 0. Hoy en día sabemos que la luz es un tipo de onda electromagnética, pero en ese tiempo nadie sospechaba siquiera. En el año 1890 y tanto, un físico que se llama Hertz, el mismo de la unidad Hertz de medida, construyó un aparato que generaba ondas electromagnéticas. Pero como no se pueden ver, oler, tocar ni nada con ella, construyó otro que recibía esta onda electromagnética y hacía un clic y lo presentó en una conferencia y hacía, mire, yo aquí hago tic, 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 y allá hace clic, 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 clic. ¿Y cómo hace eso? Magia, ¿no? Y que esto genera una onda, un pulso electromagnético, el pulso se propaga, llega acá, que lo detecta con una antena receptora y hace mover un pequeño clic. Pido disculpas, dijo, por presentar algo tan inútil, pero ¿está de acuerdo con lo que dice Maxwell hace 40 años? Ah, todo muy bien. 6 meses después ya lo estaban usando, porque con eso uno puede hacer un código Morse. Sin alambres, porque el telégrafo iba por alambre. ¿Se fijan? Y el Titanic, yo bueno, ya le conté esta historia, ¿o no? El Titanic, maldito Titanic, tenía este telégrafo. Y él podía transmitir. Y había un barco que estaba como a 4 kilómetros y el telegrafista estaba durmiendo. O sea, chocamos con un tren para no vengan a buscarnos, y el barco se habría desviado y habría salvado mucha más gente. Así fue. Y de ahí para adelante las aplicaciones no han cesado. Pues todos andamos con el celular en la mano y andamos todo el día ahí en esta posición que es muy mala para la columna, ¿no? Entonces, onda electromagnética. Leyes de Maxwell, 1840, antes de la Guerra Pacífica, ya se sabía. Y lo último, tal como dije al principio, están incorporadas, son compatibles con la teoría de la relatividad. ¿Por qué razón? Porque este valor, estas constantes son constantes universales, no dependen del observador que la esté midiendo. Si hay un tipo en otra galaxia y hace un experimento y mide estas constantes, le va a dar exactamente el mismo valor, haciendo la transformación de unidades que usen ellos, por supuesto, que el que nosotros tenemos acá. Por eso que hoy en día la rapidez, bueno, ya cuando ya se dieron cuenta que la luz era solo una forma más de ondas electromagnéticas, entonces ya le llaman a esto la velocidad de propagación de la luz en el vacío. ¿Okay? Porque si pasa por el agua, por el aire, cambia un poco la velocidad. Y como ya está incorporada la velocidad de la luz, entonces estas son compatibles con la teoría de la relatividad, están incorporadas en la teoría de la relatividad. De hecho, Einstein se basa para escribir su teoría de la relatividad
en este postulado, de que C es invariante para todos los observadores, o sea, todos los observadores tienen exactamente el mismo valor. No hay más para eso ya. Sí, los créditos de la figura, pero eso no importa mucho. Estamos en la hora, así que yo creo que vamos a quedar aquí. No sé qué más podemos conversar, si quieren se puede retirar. Y en la casa también voy a dejar de grabar y voy a cerrar la sesión, así que muy buenas noches, que lo pasen bien en la fonda. ¿Aló? Hoy día inauguran las fondas. ¿Cómo dejo de grabar aquí? Y ahora se me perdió dónde estaba la cosa. Bueno, me imagino que si cierro acá, esto deja de grabar solo, ¿no?